por unirse a la cuarta sesión de nuestro laboratorio de JCOR de los ODS de 2026. La Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia está encantada de ofrecer esta serie como contribución al Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de la ONU, que es la reunión anual que revisa el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que llamamos también ODS. El Foro Político de Alto Nivel es una plataforma para que los gobiernos presenten un informe de progreso o falta de progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también es una gran oportunidad para nosotros y nosotras, miembros de la sociedad civil, para presentar nuestras experiencias, nuestra sabiduría y las voces de nuestra comunidad internacional. Como, como coalición arraigada en los valores de la doctrina social de la Iglesia, organizamos este laboratorio para presentar nuestras contribuciones, las contribuciones de las comunidades de fe y de las congregaciones en su trabajo por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Cada día estamos dedicándolo a uno de los ODS que se han revisado en el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de este año. Y el día de hoy está centrado en el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, hacer las comunidades y las ciudades resilientes, sostenibles. Y hoy tenemos la presencia de hermanos, hermanas, sacerdotes y laicos y laicas que les colaboran en la misión, que nos van a presentar todos sus esfuerzos para conseguir que nuestras ciudades y comunidades sean más inclusivas, resilientes y sostenibles. Y nos van a mencionar también algunos de los retos y de las buenas prácticas que tienen en marcha para conseguir el ODS 11, que no se trata solo de la planificación urbana, sino de conseguir que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan un espacio en la casa común. Este objetivo se trata de dar un espacio para que todo el mundo pueda crecer y florecer en esta casa común nuestra. Hoy nuestros presentadores, nuestros ponentes son el padre Antonio Prakash Lohale, un dominico de Canadá, el hermano Joel Gaspar Beltrame de Brasil y la hermana Rosmarie Mgamgeresano de Zimbabue. Muchas gracias por estar presentes y por venir con ganas de aprender más sobre nuestros trabajos y nuestros esfuerzos para conseguir los ODS. Le vamos a pasar la palabra al padre Anthony Prakash, que es dominico y que nos va a hablar del Instituto de la Bienaventurada Virgen María de Canadá. Padre Anthony, le pasamos la palabra. Muchas gracias, Teresa y Katy. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy agradecido por tener esta oportunidad de compartir esta presentación con ustedes en la que vamos a hablar de la falta de techo en Canadá, que corresponde al ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Voy a presentar el caso de Toronto como caso de estudio local. Voy a intentar relacionar datos nacionales, realidades locales, una reciente decisión de un Tribunal de Derechos Humanos y el trabajo de incidencia política de la comunidad liderada por grupos como el Centro Mary Ward y la campaña de crisis en nuestra ciudad. El objetivo de esta presentación es mostrarles cómo podemos traducir el ODS 11 a responsabilidades concretas en ciudades como Toronto y cómo la acción comunitaria puede acercarnos a la justicia en materia de vivienda. Como saben, el ODS 11 es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
adoptados por los Estados miembros de la ONU en 2015. Su objetivo general es garantizar que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Una de las partes más importantes del ODS 11 es el objetivo, la meta 11.1, que compromete a los gobiernos a garantizar el acceso de todas las personas a una vivienda adecuada, segura y asequible, así como a los servicios básicos correspondientes para el año 2030. Canadá ha traducido esto en objetivos nacionales, incluido el compromiso de reducir la falta de vivienda crónica al menos a la mitad para 2028. Cuando observamos lo que sucede en las calles de Toronto, podemos preguntarnos hasta qué punto estamos cerca de cumplir con estos compromisos. Creo que la falta de vivienda en Canadá es una crisis nacional. Canadá suele considerarse un país próspero y socialmente responsable, pero la realidad de las personas sin hogar cuenta una historia diferente. En cualquier noche de 2024, casi 60.000 personas de todo Canadá se encontraban sin hogar. Y esa cifra casi se ha duplicado en tan solo 6 años. Aquí ven que el número de personas que duermen en la calle, que no tienen hogar o que duermen en campamentos, ha crecido de un 14% a un 28%. La ONU también realiza un seguimiento de la proporción de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. En Canadá ese porcentaje aumentó de 0,2% al 1,1% de la población urbana entre 2000 y 2022. Estas tendencias, queridos hermanos y hermanas, evidencian tanto una crisis de vivienda a largo plazo como una emergencia inmediata en torno al acceso básico a un techo. La realidad de Toronto, cuando miramos específicamente esta ciudad, vemos que hay una crisis evidente. Los sistemas de albergue de la ciudad han estado funcionando a plena capacidad durante largos periodos, dejando a muchas personas sin opciones de alojamiento. Lo que nos cuentan nuestros amigos y amigas es que hay unas 200 personas al día que se quedan fuera de los albergues. Y en este contexto, los campamentos en parques y en otros espacios públicos han proliferado. La vida en los campamentos es peligrosa. Las personas se enfrentan a condiciones climáticas extremas, un saneamiento deficiente y riesgos para la salud y la seguridad. Y sin embargo, muchas personas se sienten más seguras y autónomas allá que en refugios superpoblados o inadecuados. Es importante destacar que los campamentos son un síntoma de un fallo más profundo en nuestro sistema de vivienda y de apoyo y no son la causa principal de la crisis. ¿Por qué hablamos de justicia en la vivienda? Porque la vivienda es un derecho humano que se reconoce no solo como un bien social, es un derecho humano. Los instrumentos internacionales de derechos humanos que Canadá ha ratificado afirman el derecho a una vivienda adecuada. En 2019, Canadá aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Vivienda que reconoce explícitamente la vivienda como un derecho fundamental. Estos compromisos están vinculados a las protecciones de la Carta, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, según el artículo 7, y los derechos de igualdad, según el artículo 17. Así que analizar el problema de las personas sin hogar desde la perspectiva de los derechos humanos ya no cuando lo analizamos ya no se trata solo de caridad, sino de obligaciones legales y rendición de cuentas. Una reciente decisión del Tribunal Superior de Ontario, protegiendo los derechos de las personas sin techo, se ha convertido en un punto de inflexión en el tratamiento legal de los campamentos. En la región de Waterloo, el
tribunal dictaminó que el municipio no podía desalojar a las personas residentes en un campamento a menos que pudiera ofrecer alternativas legales y viables. El juez Gibson determinó que la ordenanza que permitía los desalojos forzosos sin ofrecer alternativas adecuadas entraba en conflicto con los derechos consagrados en nuestra Constitución, tanto el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona en el artículo 7 como los derechos de igualdad del artículo 15. Es importante destacar que esta decisión reconoce que la falta de vivienda es comparable a otros derechos protegidos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las comunidades de fe? Junto con las iniciativas legales y políticas, las organizaciones religiosas y comunitarias locales han desempeñado un papel crucial. En el centro de Mary Ward, que es la presencia de las Hermanas de Loreto, a través de una campaña llamada Crisis en nuestra ciudad, ha estado educando a las comunidades sobre la falta de vivienda, elaborando informes de políticas accesibles y organizando eventos y actividades de incidencia política. Y en esta campaña se considera la vivienda no como una cuestión política, sino como una preocupación moral y espiritual que atañe a la esencia misma de la dignidad humana. El trabajo que se hace en colaboración con otras comunidades interreligiosas y grupos de base demuestra que la colaboración puede amplificar el clamor por la justicia. Este tipo de organización ayuda a generar voluntad pública, la voluntad pública necesaria para que los gobiernos pasen de la conciencia a la acción. Todas las personas deberían tener un lugar seguro donde dormir. A las manifestaciones reúnen a personas con experiencia directa en situación de calle, líderes religiosos, trabajadores comunitarios y residentes preocupados. Y los mensajes de las pancartas dicen: los hogares construyen comunidad, hogares no cárceles, todas las personas cuentan. Todas las personas deberían tener un lugar seguro donde dormir, y son mensajes sencillos pero poderosos que nos recuerdan que esta cuestión no es abstracta, se trata de personas reales que necesitan, que exigen un nivel básico de dignidad y seguridad. Este tipo de manifestaciones públicas, como la que ven en la imagen, ejercen presión sobre quienes toman las decisiones, mantienen el tema en la palestra y contribuyen a que la opinión pública empiece a ver la vivienda como una responsabilidad compartida. Aquí ven un centro que ofrecía alojamiento en invierno, pero es un refugio temporal que se cerró por razón del Mundial de Fútbol. Y esto impulsó aún más nuestro movimiento. Las ciudades como Toronto han implementado medidas de respuesta de emergencia como centros de acogida y grandes lugares de descanso, especialmente durante el invierno. Estos espacios pueden salvar vidas, previniendo muertes por exposición al frío cuando bajan las temperaturas. Sin embargo, los refugios creo que no son una solución al problema de las personas sin hogar. Son una solución temporal, a menudo están abarrotados y no pueden ofrecer la estabilidad, la privacidad y el apoyo que proporciona una vivienda permanente. Un progreso a largo plazo depende de la construcción de viviendas asequibles y con servicios de apoyo, de la inversión en iniciativas de vivienda lideradas por comunidades indígenas, y depende también de centrarse en la prevención y en la intervención temprana para que menos personas se queden sin hogar. Y sin eso, las respuestas de emergencia simplemente seguirán haciendo que la gente pase de una crisis a otra. Como he mencionado, el Mundial de Fútbol tomó prioridad frente a ocuparse de las personas que viven en nuestras calles, y esto indica mucho de cuáles son las prioridades y de cómo esto requiere un replanteamiento. Hicimos una campaña fuerte, hicimos una manifestación y también diferentes acciones recogiendo firmas, por ejemplo, con unas demandas muy sencillas. Y les voy a mostrar un videoclip
de las noticias. Es muy breve y simplemente explica un poco esta manifestación interreligiosa que celebramos. Se ha organizado una marcha, lo sentimos mucho, pero el sonido no es de calidad suficiente para interpretar, haremos lo que podamos. El- las personas de este movimiento interreligioso piensan que hay que ofrecer posibilidades para sacar a las personas de la calle. Estamos centrando todos nuestros esfuerzos en ayudar a estas personas y resulta que en la agenda política el Mundial de Fútbol tiene prioridad. Hemos identificado, bueno, nosotros luchamos por la igualdad y vemos que esta igualdad está siendo olvidada por las grandes empresas. Esta marcha ha sido organizada por los grupos, por diferentes grupos interreligiosos y están luchando contra el sinhogarismo en nuestra ciudad. Tenemos algunas recomendaciones. El ODS 11, recuerden que ofrece o que busca que haya refugio en todas las estaciones del año. Así que nuestra primera recomendación es construir refugios para que las personas puedan salir de los campamentos. Esto es de lo que se trata en el ODS 11, ofrecer un refugio seguro a todas las personas que no tienen techo. Los campamentos son viables tal vez en verano, pero en invierno no. Tenemos también en cuenta que estos refugios son solo una situación temporal, una solución temporal. Para mí, Toronto es un ejemplo claro de cómo podemos trabajar para llevar el ODS 11 a la realidad. Debemos pensar globalmente, pero actuar localmente. Voy a poner otro vídeo que rodamos durante la manifestación y que tampoco requiere mucha explicación. Y a continuación, ¿qué? Creo que debemos pasar de la crisis a la justicia, pero para ello hacen falta algunos cambios clave. Voy a hacer un resumen de lo que he compartido. En primer lugar, los gobiernos a todos los niveles deben de tratar la vivienda como un derecho humano, no como algo que la gente se gana si tiene suerte, sino como una responsabilidad básica. En segundo lugar, los desalojos de los campamentos no pueden continuar sin que se ofrezcan alternativas adecuadas y garantizadas. Creemos que el fallo del Tribunal de Waterloo convierte esto en una cuestión tanto legal como moral. En tercer lugar, debe de haber una inversión sostenida en viviendas asequibles con servicios de apoyo y no solo en la oferta a precio de mercado. En cuarto lugar, campañas comunitarias como Crisis en nuestra ciudad
nos muestran que la gente común y las comunidades religiosas pueden desempeñar un papel muy poderoso a la hora de impulsar el cambio. Y por último, debemos recordar que todo esto forma parte del compromiso de Canadá con el ODS 11, construir ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles para todas las personas, de forma que nadie se quede atrás. Antes de terminar, me gustaría poner una canción que creo que refleja muy bien el sentimiento de el ambiente que se vivió en nuestra manifestación. Es muy sencilla, pero yo creo que la música elevó los espíritus de nuestro movimiento. Makes a strong city. We need a strong city. We need a big city. Where no one is left outside. It's just Queremos yes, make a strong una ciudad city. grande, una ciudad maravillosa en la We que nadie se need a quede atrás. strong city. We need a big city. No one is left outside. Segura, una ciudad hermosa, una ciudad para todos. Si están interesadas en escuchar más sobre nuestras recomendaciones, pueden buscar este documento que ha publicado, que ha escrito uno de nuestros colaboradores y que está colgado en nuestra página web. Muchas gracias por unirse a esta reunión y por seguir apoyando nuestro trabajo. Y me gustaría terminar con esta estatua de Jesucristo sin techo, que es un homenaje a todas las personas que viven y duermen en las calles. Gracias por su atención. Muchas gracias, Padre Prakash. Como ven, ya estamos viendo apoyo y apreciación por sus palabras. Está viendo todos los emojis que está compartiendo las personas y también les animo a que compartan sus comentarios y su agradecimiento en la ventana del chat. Me ha parecido muy bueno cómo sin saber que lo iba a hacer usted, ha puesto en contexto el ODS 11, lo ha relacionado con el ODS 6 y con el ODS 9, con esta idea de que a veces tenemos la tendencia a pensar en países que caracterizamos como desarrollados o en vías de desarrollo. Y pensamos que en los países desarrollados los ODS allí ya están conseguidos y que los ODS son solo para países en vías de desarrollo, y usted y otras presentaciones de estos días nos demuestran que los ODS son algo que siempre hay que tener en cuenta en todos los países del mundo. Todos tenemos tareas pendientes y creo que usted también ha subrayado de muy buena manera en los vídeos que ha compartido de las manifestaciones. Hemos podido ver que esos espacios que ustedes ofrecen son muy inclusivos y diversos y reflejan cómo los ODS es una responsabilidad de todos y todas las personas. Y ver que se ejercita la incidencia política con tanta alegría ha sido muy emocionante de ver también. También me he sentido animada, y creo que puede ser animada a todas las personas de nuestra comunidad, de ver que hay países como Canadá que adoptan leyes que reconocen la vivienda como un derecho humano básico.
Y usted también ha subrayado otra parte muy importante de nuestro trabajo y que intentamos llevar a cabo en justicia, en JCOR todos los días, que es que no hay justicia sin nosotros, sin las personas. Y usted ya ha dicho que la primera reacción ante su presión fue ofrecer un refugio, pero los refugios no son una respuesta estructural. Muchas personas no están a gusto viviendo en un espacio compartido con miles de personas. Es muy importante que generemos soluciones que sean sostenibles y que las soluciones se ofrezcan en colaboración con o se diseñen en colaboración con las personas que están sufriendo el problema. Así que muchas gracias por presentar esta idea también. Usted ha subrayado que es muy importante que se incluya las voces de las personas que están padeciendo el problema en el diálogo. Y muchas gracias también por ofrecer diferentes ejemplos de incidencia política en acción. No se trata solo de reconocer el problema y de ofrecer servicios directos para apoyar el problema, sino también que las comunidades de fe se impliquen en un cambio más sistémico a través de manifestaciones o de peticiones, de recogidas de firmas. La diversidad de las acciones de incidencia política que usted ha presentado ha sido también de gran inspiración. Así que muchas gracias por arrojar luz sobre este tema a través de su experiencia de hoy. Gracias. Nuestro siguiente orador es el padre Joel Gaspar Coltrane, que es un misionero dominico de Brasil. Hermano Joel, ¿está usted con nosotros? ¿Está usted en la llamada? No está, pero nos ha enviado su presentación en vídeo, así que la vamos a proyectar. Gracias. Adelante, Teresa. Muchas gracias por su ayuda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los religiosos, religiosas, a todas las personas que están participando en esta reunión. Me llamo Joel, el hermano Joel, soy un misionero claretiano y pertenezco a la provincia claretiana de Brasil. Y quisiera compartir con ustedes esta mañana, en esta reunión, algunas realidades sobre el tema del ODS número 11, sobre las ciudades y comunidades sostenibles, cuyo objetivo es hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Tratándose de un ODS tan importante, lo resumiré aquí en 3 metas. En esta presentación hablaré de 3 metas que son muy importantes y que están directamente relacionadas con algunas de las actividades realizadas en nuestra realidad brasileña. La meta 11.1, que busca garantizar el acceso de todas las personas a una vivienda segura, adecuada y a un precio asequible, así como a los servicios básicos y la urbanización de los asentamientos informales. La meta 11.5, que busca reducir para 2030 el número de muertes y el número de personas afectadas por catástrofes y disminuir sustancialmente las pérdidas económicas directas que éstas causan en relación con el Producto Interno Bruto mundial, incluyendo los desastres relacionados con el agua, centrándose en proteger a las personas pobres y las personas en situación de vulnerabilidad. Y la meta 11.A, que busca apoyar las relaciones económicas, sociales y ambientales positivas entre las áreas urbanas, periurbanas y rurales, reforzando la planificación nacional y regional del desarrollo sostenible. Y así podemos pensar, en base a todo esto, qué se está realizando en Brasil, qué está haciendo la Iglesia en Brasil. Y más aún, ¿qué está haciendo la congregación claretiana en esta realidad geográfica? No podía dejar de hablar del ODS 11 sin subrayar que este tema es muy importante para la realidad de la Iglesia Católica en Brasil.
la Iglesia Católica en Brasil tiene una campaña que se llama Campaña de la Fraternidad. Todos los años la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil elige algún tema social para trabajarlo, meditarlo, estudiarlo y rezarlo durante el tiempo de Cuaresma. La campaña de la fraternidad se desarrolla a lo largo de todo el año. Y el tema de la campaña de este año fue precisamente la fraternidad y la vivienda, tomando como lema el pasaje bíblico de San Juan, capítulo 1, versículo 14, en la que dice que Él vino a habitar entre nosotros. Y así este año todas las parroquias, todas las iglesias, las comunidades, todas las personas cristianas, católicas y también la sociedad en general está invitada a reflexionar, a rezar y a estudiar este tema de la vivienda, que es un asunto de dignidad humana, de todo el ser humano, y que ya está presente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, podemos percibir que Dios creó un jardín para que el ser humano habitara. La tierra, dada por Dios como un espacio para ser habitado y cultivado, para garantizar la dignidad humana y la convivencia con las demás criaturas. La vivienda está presente desde los nómadas del desierto con sus tiendas y también está presente en la liberación de Egipto con el sedentarismo, cuando se fueron asentando, el pueblo judío fue asentando sus casas y sus moradas. Y así la casa pasa a ser a asumir el concepto de ser un lugar de protección, de refugio, de seguridad y de solidaridad entre las personas. En el Nuevo Testamento, con la presencia de Jesucristo que nace, en el Nuevo Testamento vemos la presencia de Jesucristo que nace entre aquellas personas que no tienen hogar. La casa como lugar donde se establecen los vínculos interpersonales de fraternidad, amistad y comunión. En la época de Jesucristo, la casa pasó a tener este significado. Y más aún, las personas eran invitadas a entrar en las casas. Jesucristo fue invitado a entrar en muchas casas y fue allí, en varias de ellas, donde enseñaba y sanaba. La casa pasó a encarnar esta fraternidad hospitalaria, pasó a convertirse en la iglesia doméstica, pasó a ser la ciudad santa del Apocalipsis. Y con esto se puede percibir que Dios toma la iniciativa de habitar en medio del pueblo. La habitación, la morada, la casa, es un concepto que se relaciona a todos los seres humanos hasta el punto de que Dios quiso hacerse morada junto a su pueblo. Y con ello también podemos comprender cuál es el significado de la morada. Habitación y vivienda. La habitación son los aspectos físicos de la casa, las paredes, los cuartos, el techo, etcétera, que puede ser estacional o a largo plazo. Y la vivienda se puede entender como algo más amplio que abarca la habitación y también otros elementos como la infraestructura, el saneamiento, las cuestiones de valores y también los valores relacionados de los individuos y de las familias, es decir, el lugar donde se establecen relaciones y valores. Y así, al tratarse de algo importante y esencial para todos los seres humanos, se puede percibir que no es un problema particular. Si pensamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, este tema, este asunto, ya está presente. En el artículo 25
queda visible y claro para todas las personas que todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia la salud y el bienestar, incluyendo la alimentación, el vestido, la vivienda, la atención médica, los servicios sociales indispensables y también el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, etc. Pensando en nuestra realidad de Brasil, la Constitución de la República Federal de Brasil, ya en sus primeros artículos, en el artículo número 6, afirma que la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el transporte, el ocio, la seguridad, la previsión social, etcétera, son derechos sociales. Y la Iglesia tampoco se queda atrás. El Papa Juan XXIII, en su encíclica, afirma en el párrafo número 11 que al disponernos a tratar de los derechos de las personas, de los derechos humanos, advertimos desde el inicio que el ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física y a todos los recursos correspondientes a un nivel digno de vida, como por ejemplo el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia sanitaria, es decir, los servicios sociales indispensables. La vivienda se entiende y se relaciona con la dignidad del ser humano. Y también, cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de familia. La casa, el hogar, como lugar de confianza. Quienes no tienen una vivienda forman parte de un problema social que exige soluciones que involucren a toda la sociedad, al gobierno, las responsabilidades civiles y sociales y también a la Iglesia. Todos estos niveles deben estar presentes a la hora de afrontar este problema social que está en nuestra realidad y que necesita una solución. Entonces voy a ofrecerles algunas ideas para pensar sobre cómo hacer que esta realidad pase a ser solucionable, pensando también en la provincia claretiana de Brasil. Entre los diversos frentes de trabajo de nuestra provincia, acá en Brasil, está el Instituto Claret, cuyo objetivo principal es la reducción de las desigualdades. De los distintos trabajos que realizamos en este instituto, todos tienen una misión común, que es contribuir al desarrollo humano integral y al protagonismo de las personas de las periferias geográficas y existenciales, buscando la construcción de una sociedad justa, inclusiva y solidaria. Su visión es ser una organización de referencia en el cuidado de la dignidad humana, en el desarrollo integral de las personas y en el fortalecimiento de la ciudadanía. Y sus valores son la solidaridad, la libertad, la fe, la justicia y el bien común. Es decir, estamos hablando de dignidad humana. Todo ser humano tiene derecho a contar con una vivienda digna y segura. Y el Instituto Claret de la provincia claretiana de Brasil no se queda atrás al intentar conseguir que este derecho sea accesible a todas las personas. Entre las diversas líneas de trabajo que se realizan, se integran varios ODS en un amplio abanico de acciones. Entre estos ODS se cuenta el ODS número 11. En este conjunto de acciones para reducir las desigualdades, al abordar el ODS número 11, podemos pensar en la lucha contra el racismo ambiental. Y para ello me gustaría compartir con ustedes un breve concepto sobre este tema, en el que el corazón
en el que en el centro de la lucha por un mundo más equitativo, el Instituto Claret se posiciona con firmeza para combatir las injusticias socioambientales. Se reconoce que las comunidades históricamente marginadas, a menudo por factores de discriminación racial, socioeconómica y territorial, se ven afectadas de manera desproporcionada por el flagelo de la degradación ambiental, la contaminación y los riesgos climáticos. Para el Instituto, la reducción de las desigualdades en este contexto se traduce en una lucha intransigente por garantizar un ambiente saludable y seguro para todas las personas y por una justicia distributiva que asegure la equidad en el reparto de los beneficios y las cargas ambientales. Nuestro trabajo se centra en fortalecer la capacidad de estas comunidades para protegerse, adaptarse y ser protagonistas de las decisiones que afectan a sus territorios y sus modos de vida. Esto implica garantizar medidas concretas para reducir la vulnerabilidad socioambiental y mitigar los impactos ya sentidos y previstos del cambio climático, reafirmando que el derecho a la vida y a la salud es inseparable de un entorno íntegro, equilibrado y justo. Es inseparable este entorno íntegro, equilibrado y justo. La solidaridad se manifiesta en el apoyo activo a la defensa de estos derechos, promoviendo un desarrollo humano que respete e integre la casa común conforme a la ecología integral. Este concepto de racismo ambiental está relacionado con el ODS número 11 porque las personas tienen una mejor condición, las personas que tienen una mejor condición económica tienen sus viviendas en zonas más protegidas, en áreas más tranquilas, y las personas menos favorecidas muchas veces se encuentran en situaciones vulnerables, en lugares vulnerables, a la orilla de los ríos, en las montañas, en sitios donde pueden ocurrir deslizamientos de tierra, inundaciones. Estas situaciones afectan a la vivienda y pueden poner en riesgo el hogar de estas personas. Y es ahí donde entra el trabajo del Instituto Claret, promoviendo la concienciación y ayudando y articulando medios para que estas personas que viven en estos lugares vulnerables tomen conciencia de esta realidad y puedan adecuar sus vidas, sus viviendas, para que sean lugares más seguros, más protegidos, para que puedan vivir en entornos tranquilos que favorezcan un ambiente acogedor, un ambiente que sea digno para vivir. Entonces, otro punto que también está relacionado con el ODS número 11 tiene que ver con las catástrofes climáticas. En Brasil, este año 2026 se está alertando sobre el Niño, que podría provocar varias tragedias climáticas. Ya se están anunciando varias catástrofes. Y por lo tanto, el Instituto Claret está elaborando un plan, un proyecto para mapear e identificar a las personas vinculadas al Instituto Claret, aquellas personas que ya reciben atención, que pasan por las unidades, para poder mapear sus casas, sus viviendas y que así puedan protegerse, puedan buscar recursos para proteger sus viviendas, proteger sus hogares frente a estas catástrofes que se están anunciando. Estos son los caminos que recorremos para promover la reducción de las desigualdades. Y cuando el tema es la reducción de las desigualdades, la vivienda para todas las personas es un instrumento y un camino para reducir estas desigualdades, porque es un punto en el que todos los seres humanos deberían de ser iguales. Todo el mundo
debería tener una casa digna, acogedora para vivir, que, y esto favorecería además a todos los ODS presentes en la Agenda 2030 para hacer que este mundo sea digno de ser vivido hoy y también para las futuras generaciones. Este es un poco el panorama, un poco, les he contado un poco de las actividades que realizamos como provincia y como Iglesia Católica en Brasil. Muchas gracias, a todos y a todas por su atención y que tengan una excelente reunión. Nos sentimos muy agradecidos al padre Joel y a toda la preparación que ha hecho en este vídeo. Desgraciadamente no ha podido estar presente con nosotros, pero ha preparado todo esto. Me ha llamado como esta presentación ampliaba nuestra conversación sobre el ODS 11 y también me ha llamado la atención los aspectos comunes que había entre esta presentación y la del padre Prakash. Me ha gustado que pasara de hablar solamente del sinogarismo a pasar a hablar de cómo podemos crear comunidades acogedoras para personas que están desplazadas por desastres climáticos, que es una preocupación creciente que necesita una respuesta en todo el mundo. También he apreciado cómo ha explicado cuáles son las medidas preventivas que se pueden tomar. Por supuesto que podemos hacer grandes esfuerzos para acoger a esas comunidades que se han visto desplazadas, pero también tenemos una responsabilidad de planificar previamente, de prevenir, de ayudar a las comunidades que están en zonas vulnerables climáticamente para ayudarlas a mejorar las medidas que pueden tomar para prevenir estas catástrofes naturales, porque esto no es imposible, hay ciertas medidas que se pueden tomar. Y tengo curiosidad por saber si hay más personas que se han fijado en esto, pero a mí me ha llamado la atención el principio de la presentación cuando el padre Joel ha hablado de cómo el derecho a la vivienda es un derecho que está incluido en el artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y lo que me ha llamado la atención en este aspecto es que ha puesto en relación la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los ODS. Y desde la Agenda 2030, perdón, desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos hasta la adopción de la Agenda 2030, pasaron unos 80 años y, sin embargo, todavía seguimos teniendo problemas para los que no encontramos soluciones duraderas. Y esto es algo que necesitamos seguir contemplando. Cuando hablamos de los ODS, que tiene una fecha límite para el 2030 y sospecho que cuando lleguemos al 2030 seguiremos teniendo trabajo que hacer durante muchos años y nosotros como religiosos y religiosas católicas tenemos un gran papel que jugar aquí. Porque tenemos una larga historia de proporcionar servicios a comunidades con este tipo de problemas. Y he visto que había muchos aspectos comunes entre la presentación del padre Anthony y el hermano Joel. Ambos estaban intentando hacer esfuerzos para conseguir el ODS 11 y los dos subrayaban que era importante la colaboración, que todos tenemos que pasar a la acción porque todas las personas tienen algo que contribuir y porque el ODS 11 no es algo que pueda construir una sola persona o una sola comunidad, sino que es importante colaborar. Es muy importante reconocer el estatus de derecho humano, pero todo lo que está escrito sobre papel no se puede pasar a la acción si las personas que estamos en la calle no reaccionamos y no incluimos también las personas afectadas en todas nuestras acciones. Creo que ambos ponentes nos han presentado
algo que se resume muy bien en esa imagen tan poderosa del Jesucristo sin techo, durmiendo, abrigado por una manta en un banco en la calle. Esta imagen, no sabemos si es Jesucristo, en realidad no sabemos quién es, no sabemos si es hombre o mujer, no sabemos qué edad tiene, no sabemos de qué cultura es, no sabemos de dónde proviene, no sabemos cuáles son sus sueños y sus necesidades, y podría ser cualquiera de nosotros. Existe una posibilidad de que uno de nosotros o nosotras acabe así, y por eso debemos subrayar el aspecto de la fraternidad. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo, y lo que afecta a una persona nos afecta a todos. Y esto es algo que me llevo de estas presentaciones y que voy a estar meditando durante todo el día de hoy, y les animo a que ustedes lo hagan también. El no saber exactamente quién es esta persona, no sabemos exactamente si en un momento determinado nosotros mismos vamos a necesitar ayuda, y por eso creo que es muy importante que nos impliquemos en todos los servicios que estamos ofreciendo ya, todos de nosotros y nosotras, porque es algo que nos conecta, que nos relaciona en este reino de Dios que estamos llamados a crear en la tierra. Y a continuación me gustaría presentar a nuestra última oradora de hoy, que es la hermana Rosemary. Es una hermana del Sagrado Corazón de María de Zimbabue. Hermana Rosemary, le invito a que tome la palabra y por favor corrija mi pronunciación, porque estoy segura de que no he pronunciado bien su nombre y nos gustaría aprenderlo bien. Soy Rosemary Mwanasaresa. Estoy en Zimbabue, en el sur de África, y voy a hablar del progreso de Zimbabue en Harare y en Bulawayo. Voy a explicar lo que hemos estado haciendo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, como todos sabemos, busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Zimbabue reconoce la importancia de alcanzar este objetivo y ha dado pasos significativos para cumplir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Si bien el país ha desarrollado políticas y estrategias sólidas para promover el desarrollo urbano sostenible, los desafíos económicos del país a veces han limitado la plena implementación de estos planes. No obstante, tanto el gobierno como otras partes interesadas siguen trabajando para crear ciudades más limpias, seguras y más sostenibles, especialmente en Harare, que es la capital del país, y Bulawayo. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las iniciativas clave de Zimbabue es el Día Nacional de la Limpieza, que se celebra el primer viernes de cada mes, de 8 a 10 de la mañana, y es para todo el mundo. Este programa gubernamental anima a la ciudadanía, las empresas, las escuelas, las iglesias y otras organizaciones a participar en la limpieza de su entorno. La Agencia de Gestión Ambiental EMA desempeña un papel fundamental en la promoción de la protección del medio ambiente
mediante campañas de sensibilización, el monitoreo ambiental y el cumplimiento de las leyes ambientales. Estos esfuerzos fomentan la gestión responsable de residuos y contribuyen a entornos urbanos más limpios. Siguiente diapositiva. Como complemento a los esfuerzos del gobierno, JCOR ha intentado concienciar a las personas sobre el reciclaje. Vivo aquí en una comunidad escolar y aquí separamos los residuos y los clasificamos en diferentes categorías. Cuando llega el camión de la municipalidad, del ayuntamiento, se recoge todo en un solo camión, mezclando lo que hemos separado, porque la ciudad no tiene muchos camiones. Y esto anula por completo el propósito de separar la basura, en primer lugar. En Harare, uno de los principales logros del país, que comenzó el año pasado, es un geoproyecto. Este geoproyecto convierte los residuos en energía en Pomona. Este proyecto ha transformado el antiguo vertedero de Pomona en una moderna planta de gestión de residuos que procesa aproximadamente 1.000 toneladas diarias. Además de optimizar la gestión de residuos, la planta está diseñada para generar entre 16 y 22 megavatios de electricidad para la red nacional. El proyecto también introduce sistemas estructurados de recolección de residuos residenciales, lo que contribuye a mejorar el saneamiento y a reducir la contaminación ambiental en la ciudad. Este es el proyecto de gestión de residuos de Pomona. Como he explicado antes, acá había un vertedero enorme con montañas y montañas de residuos, pero entonces el gobierno, junto con el sector privado, desarrolló este proyecto. Ven en la foto de la izquierda la planta de separación de residuos y de ahí se está generando electricidad a partir de los residuos que vienen de los diferentes barrios de la ciudad. Esto es un gran logro porque antes no se podía recoger los residuos de todos los barrios y cuando se recogía se depositaban simplemente en este vertedero y ahora podemos transformar esos residuos en fuente de energía. Muchas gracias, Teresa. Siguiente diapositiva, por favor. La colaboración entre agencias gubernamentales y organizaciones privadas también ha fortalecido los esfuerzos de Zimbabue para lograr el ODS 11. Por ejemplo, como he mencionado antes, JCOR ha trabajado junto con la EMA, que es la Agencia de Gestión Ambiental, organizando talleres que promueven el reciclaje de residuos, la reutilización y la conservación del medio ambiente. Hace unos meses se realizó un taller con una empresa privada. La hermana Salday nos va a dar más detalles sobre esto. La EMA, esta Agencia de Gestión Ambiental, también lleva a cabo patrullajes regulares de seguridad y vigilancia en el Distrito Central de Negocios de Harare, imponiendo multas a las personas que tiran basura, a los operadores de transporte que no proporcionan contenedores de basura y a las empresas que no mantienen instalaciones limpias. Estas medidas demuestran el compromiso de Zimbabue con la aplicación de políticas ambientales
y la promoción de una gestión urbana responsable. Hace 20 años, nuestra capital, Harare, solía ser conocida como la ciudad del sol. Con estos esfuerzos, quién sabe, tal vez recuperemos ese estatus del brillo del sol. A nivel comunitario, organizaciones como JCOR siguen promoviendo la responsabilidad ambiental en Harare mediante programas educativos. Se anima a las personas colaboradoras a desechar la basura correctamente utilizando los contenedores designados. Animamos a las personas a plantar árboles en aniversarios y otros eventos importantes. Por ejemplo, este año vamos a celebrar el centenario y lo vamos a celebrar plantando árboles. Vamos a hacer un gran evento de plantación de árboles. Estas iniciativas contribuyen a crear conciencia ambiental y animan a las comunidades a participar activamente en la protección de su entorno. También debo de decir que a pesar de estos avances positivos, Zimbabue aún enfrenta varios desafíos para alcanzar el ODS 11. Tenemos una gran migración rápida del campo a la ciudad que ha contribuido al crecimiento de asentamientos informales, mientras que el acceso limitado a viviendas asequibles sigue ejerciendo presión sobre la infraestructura urbana. Además, los servicios de recolección de residuos siguen siendo irregulares en algunas zonas de Harare y Bulawayo. En conclusión, me gustaría decir que el camino de Zimbabue hacia el logro de la sostenibilidad y del ODS 11 aún está en curso, pero se han hecho avances significativos. Ha habido desarrollos en infraestructura como el intercambiador de Trablablas, finalizado en 2025 en Harare. Se terminó, como les decía, en 2025, el año pasado, y demuestra el compromiso del país con la modernidad, con el desarrollo urbano resiliente y con el control del tráfico. Junto con el crecimiento de la conciencia ambiental, de los sistemas de gestión de residuos y las asociaciones o la colaboración más sólida entre el gobierno, las organizaciones privadas, las iglesias y las comunidades, estos esfuerzos acercan a Zimbabue a esta visión de ciudades inclusivas, sostenibles y resilientes para todas las personas. Y me gustaría comentar algo. Disculpen nuestras intérpretes por la improvisación, pero quiero hablar algo sobre la vivienda. No está en las diapositivas, pero nuestro gobierno tiene estrategias de viviendas. Quiere construir más de 100 unidades asequibles, como estaba comentando nuestro amigo de Toronto. No son casas complicadas, son casas sencillas, pero es la posibilidad de que todo el mundo tenga una vivienda digna, siguiendo los planes del gobierno de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Rosemary, por compartir la profundidad de su experiencia con el ODS 11 en su país. Me ha gustado cómo ha ampliado nuestras miras una vez más, que estábamos hablando del tema estábamos hablando del tema del sinhogarismo,
Usted nos ha ampliado las miras del ODS 11, hablando también del tema de la gestión de residuos y de la preparación industrial para conseguir estas ciudades sostenibles. El saneamiento, la reducción de la polución y la gestión de residuos, todo esto pertenece al ODS 11 y por eso le agradezco mucho que nos haya hablado de este tema en Zimbabue. También ha sido estupendo escucharle hablar del trabajo de JCOR en la región, más específicamente mencionando ejemplos de cómo han realizado colaboraciones con el gobierno o JCOR, cómo ha trabajado con la Agencia de Gestión Ambiental o cómo JCOR participa en los colegios locales para ofrecer sesiones educativas ambientales y animando a las comunidades a tomar un papel activo en los temas ambientales y en la mejora de las situaciones de las condiciones de vida en sus comunidades. Así que muchas gracias por todas estas iniciativas que han tomado, especialmente en las escuelas. Es maravilloso ver el trabajo del JCOR, de cómo esos talleres iniciales que impartimos se han ido expandiendo y cómo han ido ustedes ampliando la conciencia sobre los ODS a nivel local, haciendo ver a la gente que a nivel local también se pueden hacer cosas y se puede pasar del conocimiento y de la concienciación a la acción. Muchas gracias por compartir todo esto y por estar con nosotros hoy. También quería ofrecer una corrección a algo que he dicho antes. Espero que sean benevolentes conmigo, pero esta imagen de la que he ofrecido antes una reflexión en la que se ve a alguien en un banco, efectivamente sí se sabe quién es porque esta escultura se llama Jesucristo sin techo. Y está hecha por un escultor de Canadá que la tituló así, así que sí que sabemos quién es. Muchas gracias, todos tenemos mucho que aprender, yo también, como acabo de demostrar, pero creo que el mensaje importante de nuestra sesión de hoy ha quedado claro y el mensaje de esa estatua también, que es animarnos a la compasión. Y hoy tenemos suerte porque tenemos tiempo de sobra. Así que tenemos tiempo para plantear preguntas, comentarios, responder a los ponentes de hoy, poder entrar en diálogo con ellos. Así que supongo que habrá varios participantes en esta llamada que quieren compartir sus propias experiencias y por eso les animamos a que levanten su mano física o si tienen la pantalla, la cámara encendida, o pueden usar también el botón de levantar la mano que aparece en la parte inferior de su pantalla de Zoom para levantar su mano virtual, para que yo les pase la palabra y le podamos escuchar. O también pueden escribir sus preguntas y sus comentarios en la ventana del chat. Así que les paso ahora la palabra a cualquier persona que tenga preguntas para nuestros ponentes de hoy o quieran compartir una reflexión con todos y todas. Adelante, Anne. Muchas gracias. Cuando estaba hablando, ha hecho referencia al hecho de que los números de personas sin hogar ha crecido exponencialmente últimamente y me gustaría saber si saben qué es lo que ha contribuido a este incremento tan dramático. Sí, como he mencionado, durante nuestro trabajo se creó este refugio enorme con capacidad para 300 personas
que se hizo cuando escaló la situación. Y a las políticas de vivienda también lleva mucho tiempo, se requiere financiación para construir nuevas viviendas y para cuando el gobierno reacciona es muy tarde ya. Así que nosotros hemos preguntado al alcalde y y a la municipalidad y él nos pasaba al gobierno provincial y el gobierno provincial cuando hablábamos con ellos nos pasaba al gobierno central. Y de nuevo, no es que no haya soluciones, que no hay voluntad política. Pero, y cómo hacen el desalojo de los campamentos? ¿Aparecen y los echan sin más? Sí. Durante la época del COVID había como 45 campamentos, algunos de ellos cerca de mi casa, pero los desalojaron porque la gente protestaba y porque no hay conciencia de que eso va contra los derechos humanos. Muchas gracias. De nada. Adelante, Rohan o Terence. Micrófono, por favor. Tengo a dos seminaristas claretianos aquí que querrían hacer algún comentario sobre las presentaciones. Muchas gracias a todos los ponentes de hoy, a Rosemary, Joel y a Anthony. Hemos apreciado mucho toda la información que nos han dado sobre el ODS 11. Muchas gracias. Algo que me ha llamado la atención es que no podemos hablar de nosotros sin nosotros. Y esta realidad ocurre en todas nuestras ciudades. Da igual si hablamos de Toronto, de Zimbabue, Harare o de Brasil. Y esto también refleja lo que pasa en mi país, en Kenia. Los enfoques a la realidad no están teniendo en cuenta a las personas que están sobre el terreno. Cuando el gobierno aborda los temas ambientales, no está teniendo en cuenta a las personas a las que esto golpea, que somos nosotros. Hay personas que están en la calle expuestas a la climatología y a otros factores. Y hay muchas circunstancias que les afectan y he agradecido mucho al padre Prakesh, especialmente el plan que ha explicado que organizaron en Toronto, la manifestación que organizaron, porque es una forma de que la clase política que conoce sus responsabilidades, pero que sea consciente de ellas. Es importante que que les hagamos responsables constantemente, que sepan que la población se está preocupando por este tema. Así que aprecio mucho lo que están haciendo porque es exactamente lo que tenemos que hacer en nuestras plataformas. Muchas gracias por permitirme entender esto. Buenos días, tardes o noches a todo el mundo. Me llamo Stephen, soy de China y también aprecio mucho todo lo que se compartió hoy. Quería comentar algo relacionado con los ODS, porque veo algunos dilemas. Yo vengo de China y como saben, cuando tienes algo en tu casa, ustedes todos tienen algo en casa que pone Made in China, hecho en China. Yo soy de China y sabes
que hay muchas personas en China que están sufriendo por la guerra del estrecho de Hormuz. Por allá circulan muchos de estos productos que vendemos en todas partes y hay muchas personas que dependen de poder exportar esos recursos para vivir. Y este es el dilema. Ese es el dilema porque queremos que las personas gasten el dinero y que compren nuestros productos, los productos que fabricamos, y tal vez la calidad no es muy buena, pero si se busca hacer un consumo de cosas de alta calidad, muchas de las personas que trabajan en producir esos productos de baja calidad perderían su trabajo. Y como son de mala calidad, se acaban tirando y esto genera muchísimos residuos. La hermana Rosemary ha hablado de los residuos y no sé cómo podemos hacer. Ustedes se hacen, separan los residuos, los ponen en diferentes bolsas y luego viene el camión de la municipalidad y los junta todos de nuevo. Y esto creo que ocurre en muchos lugares. Y, pero acá seguimos en China, seguimos produciendo y produciendo para vender. Y esto genera más residuos y no sé cómo podemos hacer que las personas cambien de opinión y que no se trata solo de que usted tiene que gastar dinero para que yo pueda sobrevivir, para que yo pueda producir, sino podríamos buscar algún tipo de acuerdo global, de consenso. No sé si entienden a lo que me refiero. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Especialmente, Steven, entiendo el dilema del que usted nos habla. Es terriblemente importante cómo estamos interconectados. Todos los ODS están interconectados y nuestras respuestas también tienen que estar interconectadas como comunidad internacional. Como hemos mencionado antes, vemos que el tema del sinhogarismo, es decir, tener un hogar, está identificado como derecho humano desde 1948 y sin embargo todavía estamos trabajando para que esto sea realidad para toda la humanidad. Y no creo que llevamos tanto tiempo así porque no hay voluntad para solucionar el problema. Creo que es porque es un problema que tiene muchísimas facetas, no tiene una solución, no es blanco o negro, sino que hay que ofrecer soluciones múltiples. Y voy a retomar lo que ha dicho el padre Prakash hoy, en el que no se debería de tomar decisiones sobre nosotros sin nosotros. Necesitamos una participación activa de las personas que van a ser afectadas por las decisiones y tienen que participar en todo el proceso de toma de decisiones. No creo que es cuestión de adoptar la Declaración de Derechos Humanos o no, porque nosotros lo hicimos en 1948 y seguimos fallando. Creo que vamos acercándonos a encontrar una solución, creo que estamos haciendo progreso, pero que tenemos que ir recalibrando por el camino. No creo que hemos encontrado ya una forma, una fórmula de canalizar el poder de esa participación para conseguir que esa participación sea real y que nos permita realizar los sueños que tenemos en mente. Como dice mi compañera Teresa, los ODS están muy alineados con nuestra espiritualidad católica, con esa idea de que estamos llamados y llamadas a crear el reino de Dios aquí en la tierra. Y los ODS en ese sentido son como un lenguaje secular o una hoja de ruta secular para conseguir ese reino de Dios acá en la tierra. Y estamos avanzando, como usted ha dicho, pero es un tema muy, muy complicado que requieren respuestas múltiples en diferentes ámbitos y debemos de comprender que tenemos que ir recalibrando nuestras soluciones por el camino, nuestra implementación y nuestras soluciones a medida que vamos sabiendo más y que vamos mejorando más. ¿Hay alguna pregunta o alguna reflexión que deseen compartir? Solo tengo un comentario.
Usted estaba hablando de la escultura de Jesucristo sin techo. Hay muchas estatuas similares. En la época del Papa Francisco se puso una escultura sobre la migración en la Plaza de San Pedro. Y cuando esta estatua se hizo, se quiso colocarla frente a la catedral, pero el obispo se opuso porque se sentía tal vez avergonzado de tener ese tipo de Jesús allí y por eso al final se ha colocado enfrente de la Universidad de los Jesuitas que a los que no les importó y no les dio vergüenza que el Jesucristo sin techo estuviera enfrente de su casa. Pero hay varias estatuas similares en diferentes partes del mundo. Gracias. Muchas gracias, Padre Prakash. Helga o Ferdinand o los dos. Sí, soy Ferdinand. La hermana Rosemary nos ha dado una conferencia estupenda y tengo un pequeño comentario sobre la gestión de residuos. Nosotros tenemos el mismo problema acá en Noruega, que las personas separan los residuos en toda la medida de lo posible y luego vemos que el camión de recogida del ayuntamiento lo mezcla todo otra vez. Así que parte de nuestro trabajo desaparecía. Y llegó un momento en que el ayuntamiento se dio cuenta de que los residuos separados tienen más valor que los residuos mezclados, que podían ganar más dinero. Y por eso empezaron a mantener los residuos separados e invirtieron mucho dinero en máquinas muy caras para separar los residuos. Así que la mejor manera de solucionar este problema es utilizar el capitalismo. En este momento, en este caso concreto, el capitalismo ha sido una buena herramienta, invertir capital en esa maquinaria de separación de residuos. Gracias. Adelante, Catherine. Soy Catherine Miñoto, soy una hermana del Sagrado Corazón de María, estoy en Los Ángeles y quiero agradecer muchísimo las tres presentaciones de hoy. El padre Prakesh, su intervención me ha dado mucho ánimo el ver el compromiso que tiene el gobierno canadiense para resolver el tema del sinhogarismo es fantástico y creo que nosotros en Estados Unidos tenemos que aprender mucho de ustedes, de nuestros vecinos, a pesar de las dificultades que tenemos en este momento en la relación entre nuestros países. Y en segundo lugar, ya sé que el hermano Joel no está en esta llamada. Pero yo, como soy originariamente de Brasil, me ha parecido muy importante su presentación y me ha parecido muy importante esta campaña de fraternidad. Para mí, fraternidad en este caso es solidaridad y he apreciado mucho el trasfondo espiritual que nos ha proporcionado sobre la vivienda, eh, porque creo que la vivienda es muy importante porque, como le he explicado, es la vivienda de la vida, es lo que aloja la vida, es el hogar. Y la presentación de Rosemary, bueno, me ha hecho sentir muy orgullosa porque ella es hermana mía, es de mi congregación y es muy buena presentadora, muy buena ponente y sé que nuestras hermanas consideran que el reciclaje es un gran reto, como se ha mencionado, y estoy muy contenta de escuchar que se ha avanzado en este terreno. Otra lección que podemos aprender es cómo la gestión de residuos, cómo los residuos se pueden transformar en energía.
Y para mí esto ha sido un aprendizaje muy bueno y creo que es extensible a todos y todas las personas presentes aquí. Podemos utilizar la energía para conseguir energía de fuentes alternativas. Así que muchas gracias por todas las presentaciones de hoy y me siento muy orgullosa al saber que la Iglesia está haciendo un gran trabajo en relación con esta agenda de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Casi. Y me gusta eh, que usted haya puesto energía en subrayar el ODS 7 porque ya hemos comentado en múltiples ocasiones que todos los ODS están interconectados. Veo que Margaret Murilli también ha levantado la mano. Sí. Sí, solamente quería agradecer a todos los oponentes de hoy y me gustaría hacer un comentario específico sobre la inclusividad. Estas 2 últimas semanas, asistiendo al Foro Político de Alto Nivel, tuve oportunidad de asistir a una sesión sobre el ODS 11 y fue muy emocionante. Me emocionó ver leer que las ciudades tienen que adaptarse, pero teniendo en cuenta el valor de la inclusividad. Por ejemplo, incluyendo a las mujeres, porque a veces las ciudades no están teniendo en cuenta sus necesidades. También está el colectivo juvenil. Necesitamos que las ciudades tengan en cuenta a este colectivo, que los gobiernos tengan en cuenta estos colectivos a la hora de planificar las necesidades de las personas jóvenes, las personas con necesidades especiales, las mujeres que necesitan poder emprender pequeños negocios y colectivos con diferentes necesidades culturales también deben de tenerse en cuenta. Y me emocionó el poder hablar de inclusividad para que todo el mundo tenga espacio en estas ciudades y que las necesidades de estos colectivos que van a vivir en esa ciudad se tengan en cuenta porque son muy importantes. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas, comentarios, reflexiones? Adelante, Helga. Esta vez hablo yo, Helga, no Ferdinand. Me gustaría comentar algo sobre la presentación del padre Prakash. Muchas gracias en primer lugar por esa ponencia y por las otras dos también. Pero a mí me ha recordado cuando le estaba escuchando, eh, cuando escuché ese incremento del sinhogarismo a raíz del cierre de ese refugio tan grande en combinación con el Mundial de Fútbol. Eso me ha recordado que las personas pobres siempre son expulsadas cuando la gente rica necesita algo. Y me ha recordado una situación aquí en Noruega, porque aquí también tenemos personas sin hogar y muchas de ellas son personas adictas a los narcóticos. Y especialmente en Oslo, en la capital, el ayuntamiento ha construido como refugios para estas personas que toman narcóticos para que puedan consumir en un entorno seguro, para que tengan una atención cuando se produce una sobredosis. Y esta es una medida buena, pero a mí me gustaría más una acción parecida a la que está realizando el padre Prakesh. Estoy pensando más en qué podemos hacer por estas personas sin techo que están en estas condiciones para mejorar dichas condiciones. Y creo que me gustaría saber o ver
si hay también algunas personas que ya están implicadas para poder iniciar algo con ellas. Así que muchas gracias, Padre Prakesh, por animarnos a iniciar algo y por inspirarnos acá en Noruega. Muchas gracias, Helga, por estos comentarios y por su apreciación. Hay diferentes formas de implicarse con las personas sin techo y me gustaría presentarles a un diácono que trabaja y vive conmigo y que ha estado trabajando en lo que él llama el Ministerio de la Presencia. Es el diácono Richard Robert Ginghong. Eh, Él tiene un grupo que se llama Amigos de la Calle y no, él conoce un grupo que se llama Amigos de la Calle y él inspirado por este grupo, ha fundado un grupo que se llama La Iglesia en la Calle, porque hay personas que no tienen dinero, no tienen absolutamente nada y están en la calle y la iglesia tiene que estar ahí con ellos. Y creo que es un ministerio muy especial el que le está haciendo y también es muy inspirador. Y esto es algo que sería interesante. Yo tengo aquí una copia de su libro, no sé si lo pueden ver, no sé cómo hacer para que lo vean ustedes, porque tengo el fondo desenfocado. Ah, ahora lo pueden ver. ¿Ven ahora el libro del diácono Robert Kinford? Sí, puedo hacer una foto, un momento. El Ministerio de la Presencia. Este es el segundo volumen que ha escrito. Y en él narra algunas de las historias que él ha encontrado en la calle. Cambia los nombres, evidentemente, por temas de privacidad, pero si alguien está interesado en escuchar historias de la calle, este libro es interesante. Y otra cosa que intentamos hacer, porque no todo el mundo eh, eh, está situado en lugares donde se puede trabajar con los márgenes o con la calle. Nosotros tenemos un programa que se llama Los Niños de la Calle. Intentamos que las personas jóvenes eh, que están en la calle vengan a jugar o a pasar el tiempo en el sótano de la iglesia que está cerca del centro de la ciudad y así no están abandonados en la calle. Y lo que hacemos es pedirles que vengan a este sótano, a nuestras instalaciones, y allí les damos una orientación eh, y les mandamos a la calle. O sea, vienen muchachos jóvenes y niños de nuestros colegios y vienen, les damos una orientación, una pequeña formación y van a la calle a tratar de recuperar personas que están en la calle. Y es un proceso en el que por lo menos concienciamos y que ayudamos a que estos muchachos y muchachas se den cuenta de que la gente sin techo, la gente que vive en la calle es gente como nosotros. Les enseñamos cómo hablar con ellos y ellos luego tienen una experiencia directa. Y eh, también hemos empezado este Ministerio de la Presencia todos los sábados antes del COVID lo iniciamos. Antes del COVID se llamaba Discípulos de la Amabilidad o de la Misericordia, pero lo tuvimos que parar por motivo del COVID y ahora hemos iniciado este Ministerio de la Presencia. Los voluntarios y voluntarias reciben una formación y cuando están preparados les animamos a que vayan a animar a su vez a las personas de la calle a que acudan a nuestras instalaciones. Y de esta manera podemos tocar el corazón no solo de las personas sin techo, sino de toda la población. Y mi amigo Robert muchas veces explica esto, que estas personas que están en la calle no saben ni a dónde acudir para que les den comida o para que les den ropa. Y de esta manera
Si se puede uno a ser amigo de una persona sin techo, esa persona ya pasa a ser discípulo de la misericordia. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Prakash. Suena maravilloso. Gracias, Padre Prakash. Estoy impresionada por toda la cantidad de actividades de incidencia política y de concienciación que usted y sus compañeros realizan en el marco del ODS 11. Me gusta también llamarles la atención a la ventana del chat porque ahí ha compartido el informe de su presentación sobre el sinhogarismo en Canadá. Por si acaso se les pasó y quieren leer el informe completo, está en la pantalla, la ventana del chat, para que lo puedan descargar y leer si lo desean. Ya sé que estoy hablando demasiado, pero estaba esperando que alguien me hiciera una pregunta que nadie me ha hecho. Entonces voy a planteársela yo a ustedes y les voy a pedir ayuda. ¿Qué podemos hacer a continuación? Ya hemos hecho campañas de recogida de firmas, hemos hecho manifestaciones y hemos visto que a veces nuestras voces no se escuchan. Entonces no sabemos cuál es el siguiente paso. Va a haber elecciones municipales en octubre y estamos viendo si podemos conseguir el compromiso de los concejales con este derecho humano básico, que es una emergencia en nuestra ciudad. Y si se comprometen en campaña electoral, luego cuando sean elegidos les podemos exigir que se mantengan en su compromiso. Pero les quería preguntar si tienen ustedes alguna otra idea que podamos realizar después de todo lo que ya hicimos y sin conseguir que se nos escuchara del todo. Bueno, creo que es una pregunta estupenda, especialmente eh, es para lo que está acá JCOR, el poner en contacto a miembros de nuestra comunidad internacional que están trabajando en temas similares. Ya sé que con el tema del sinhogarismo hay varios miembros que son representantes de sus congregaciones aquí en la ONU y que han trabajado han estado trabajando en dos resoluciones distintas de las Naciones Unidas sobre el sinhogarismo. Y ahí están los compromisos de los diferentes gobiernos y podemos ir con este documento y exigir a los gobiernos que cumplan sus compromisos. Así que, para que, si le parece, le puedo poner a usted en contacto con algunos de los miembros que están aquí trabajando en esas resoluciones de la ONU. Hay muchos miembros de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con esto y que en el grupo de las ONGs por el sinhogarismo y les puedo poner en contacto y es posible que le puedan dar orientación a partir de su experiencia, cosas que hayan realizado a nivel local con sus representantes políticos y que les puedan ayudar para recalibrar su respuesta y para saber qué otras acciones pueden llevar a cabo. Pero, por supuesto, abro también el micrófono para que cualquier persona presente en esta llamada pueda compartir una respuesta a su pregunta. Tal vez alguien tenga algún contacto que desee ofrecerles. Soy miembro de este grupo, pero, pero no sé por qué no recibo sus noticias. Por favor, recuérdenles que me incluyan en la lista de distribución. Yo conozco a varios de los miembros, así que les voy a pasar hoy un mensaje diciéndoles que por favor que incluyan su correo electrónico en la lista de correo. De todos modos, ya saben que es julio, agosto y normalmente los grupos de las ONGs están de vacaciones. Eh, como el resto de las Naciones Unidas, así que es posible que hasta septiembre no tenga usted noticias, pero me aseguraré de que se pongan en contacto con usted de nuevo. Gracias. Adelante, Teresa. Muchas gracias. Solamente quiero añadir un pensamiento amplio sobre sostenibilidad. No sé si responderá a su pregunta, Prakash, pero es posible que se pueda considerar una invitación a todas las personas que estamos reunidas aquí como comunidad. Me gustaría recordarles
y subrayar el papel importante del liderazgo espiritual en las transformaciones sociales, económicas y ambientales. Aquellas personas que han sido parte de los programas de JCOR varias veces ya habrán escuchado alguna forma u otra de este mismo mensaje, pero yo no me canso mientras seguimos trabajando aquí en las Naciones Unidas. Yo me recuerdo a mí misma continuamente y recuerdo a todo el mundo la importancia del aspecto espiritual del trabajo que hacemos acá, que debe de ser su raíz y su centro para cambiar los corazones y las mentes, para recordar lo que es esencial e importante y lo que es la auténtica riqueza. Y respondiendo a los comentarios anteriores, creo que fue un comentario de Steven, del seminarista claretiano. Nos encontramos en un círculo vicioso que es un gran reto en el que el bienestar económico depende de crear residuos, como él mencionaba. Y creo que en cualquier economía hay muchos trabajos que se crean solamente para que las personas estén ocupadas y para que puedan recibir un salario, pero al mismo tiempo hay mucho trabajo que sí que es necesario hacer para el que al parecer no hay recursos para tareas que realmente se necesita hacer para responder a las necesidades de las personas, por ejemplo, que no tienen hogar o para proporcionar una buena gestión, unos buenos servicios de gestión de residuos en las ciudades y en los pueblos pequeños. Así que creo que nuestro reto es un tema de prioridades y de dónde podemos conseguir buena voluntad política e impulso para hacer el trabajo que es necesario en vez de generar trabajo porque sí, simplemente para generar puestos de trabajo y un ingreso. Cuando hablamos de prioridades, creo que una comunidad espiritual tiene un papel y muy importante que jugar para abrir los corazones y las mentes y para plantear los temas prácticos y llevarlos a los lugares en los que nos encontramos, a los centros de salud, las escuelas, las parroquias, que son lugares de educación a muchísimos niveles, porque creo que todos los que estamos acá reconocemos que la salud, la educación, el medio ambiente y el bienestar espiritual están todos interconectados. Y eso hace que, que todas estas caras del desarrollo, todos los esfuerzos de concienciación para ganar más corazones y mentes para nuestra causa, eh, nunca serán negativos. Siempre que intentemos conseguir un nuevo impulso, nuevo movimiento, incluso en aquellos lugares en los que nos hemos encontrado con puertas cerradas, con oídos cerrados o con mentes cerradas en el pasado. Es un comentario un poco general, pero me gustaba, quería contribuir a la conversación. Lo quería comentar especialmente en esta comunidad para que nos acordemos todos del poder que tenemos como comunidades espirituales y el gran acceso que tenemos a personas que se pueden movilizar. Y esto nos coloca en una posición muy poderosa. Y quizás continuando con este recordatorio que nos hace Teresa del elemento espiritual, como nos quedan unos cuantos minutos, pensaba que quizás
podríamos terminar con una breve oración para cerrar el tema del ODS 11. En un momento voy a estarles compartiendo la oración en la pantalla y pedimos que personas voluntarias nos ayuden a leer en voz alta estas intenciones. Cada diapositiva tiene la oración, las intenciones de oración en los 4 idiomas en los que trabajamos en estas sesiones y les invito a ustedes, los participantes, a que lean una persona voluntaria por pantalla para que podamos orar juntos y juntas. This we know. We do not weave the web of life, but rather we are woven into the beloved earth community. Earth and her dwelling places are God's, and we are called to make them inclusive and supportive to all. Esto lo sabemos. Todas las personas tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable. La tierra y sus moradas pertenecen a Dios, por lo que debemos conservarlas como espacios sagrados. This we know, whatever befalls the cities of earth, befalls all who dwell there. Earth and her dwelling places are God's. So we are called to make them safe, resilient, and sustainable. We give you thanks, O God, for being present with us where we dwell. You call us together in your love to be one family. May this inspire us out of patterns of coexistence into celebrations of community. Que hagamos intencionadamente que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, utilizando nuestros espacios vitales como herramienta para promover tu promesa de pertenencia. Give us the wisdom to plan for safe and sustainable cities. Make us rich in community builders and generous neighbors. Inspira as pessoas de fé a procurarem o bem-estar das cidades onde vivem e a procurarem a tua paz e a tua presença nessas cidades. Amém. Amen. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta reunión. También quiero agradecer a nuestros ponentes de hoy, a la hermana Rosemary, al padre Prakash y al hermano Joel, por aportar su sabiduría y su voz en la reunión de hoy y por todo el trabajo previo que han realizado. Muchas gracias a todas las personas que han estado trabajando por detrás, a nuestras intérpretes que han hecho que comprendernos en esta diversidad haya sido posible. Y agradecemos también a Teresa, que ha estado ayudándonos compartiendo las presentaciones de hoy y que se ha encargado también de todos los elementos gráficos.
Nos vamos a reunir de nuevo a la misma hora mañana para la última sesión de la serie del laboratorio de los ODS del JCOR y vamos a hablar del ODS 17, Alianzas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les deseo un gran descanso a lo largo del día de hoy o de la noche de hoy y espero verles mañana. Gracias.